8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga. todos los lunes, 14 horas, por Om Radio. Tardes, sean bienvenidos a Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Ya los extrañaba, estuve algunas semanas fuera, pero ahora estoy contigo y sobre todo con una gran invitada en esta tarde. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a nuestra futura doctora, Loida, que también es amiga de la Universidad Humanista Hidalgo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella tiene una enorme formación en el tema de la criminalística. Y hoy vamos a hablar sobre la violencia en las mujeres, pero sobre todo en el contexto familiar. Pero antes de pasar con ella, vamos con nuestro pensamiento del día, el cual dice así: nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia, tu humildad, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón y el respeto a ti mismo, el valor por la vida. Muy bien, pues este fue uno de los mensajes de la Universidad Humanista Hidalgo. Y bien, vamos a pasar con nuestra entrevistada del día. Muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos, Loida? Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por estos espacios, estos foros que nos dan principalmente para hablar estos temas que de repente pues casi no se hablan, ¿no? Que es la victimología o la criminología, la violencia. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y antes que nada, me gustaría que pudiéramos compartir con nuestros radioescuchas qué es violencia, cómo nosotros podemos definir violencia. Bien, bueno, primero que nada, hay que entender que de repente llegamos a confundir esta conducta de la violencia y pensamos que la violencia es algo natural al ser humano, ¿no? O es algo incluso necesario para las dinámicas interpersonales. La violencia, lo primero que debemos entender que es un elemento no natural, ¿sí? No es algo natural en las personas, no nacemos siendo violentos y que una de las características de la violencia es que la violencia es aprendida, hay un aprendizaje social de la violencia. Entonces, al final nosotros como seres cognitivos, ¿verdad? Cognitivos conductuales, que aprendemos y repetimos, pues obviamente la violencia la aprendemos. Y muchas de estas violencias aprendidas vienen principalmente en nuestras primeras etapas de desarrollo y por supuesto en nuestros primeros núcleos de desarrollo, que casi siempre va a ser la familia, ¿no? No es exclusiva la violencia directamente surge de la familia, no necesariamente, digo, hay muchos espacios donde surge la violencia, pero la realidad es que la familia es un núcleo, al ser de los primeros núcleos sociales, pues es uno de los principales donde surge la violencia. Esa sería como la primera característica, entender que la violencia no es natural, sí es un elemento que no es natural a nosotros, que lo hemos aprendido. Y la violencia se caracteriza, e incluso la misma OMS nos da una definición de violencia, que es el uso deliberado de la fuerza o el poder, ¿sí? Es ese ejercicio consciente, esa es la palabra importante, es un ejercicio consciente, es un ejercicio decidido de la persona de hacer uso de la fuerza y del poder que tiene contra otra persona o contra otro grupo, ¿sí? Entonces, es el uso deliberado de la fuerza del poder hacia otra persona, hacia otro grupo, y que esta violencia tiene un objetivo principal, que es el causar un daño o una afectación, ¿sí? Y ese daño puede ser, o esa afectación puede ser desde física, que es la violencia más común o la que más fácil podemos identificar porque deja huella material, la violencia física, pero tenemos un catálogo amplio de expresiones de la violencia,
que es desde la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual, ¿no? Hasta máximas expresiones de la violencia, que obviamente va a ser los homicidios, los feminicidios, cuando hablamos de que obviamente la víctima ha perdido la vida. Entonces, pues esa sería, digo, a grandes rasgos como una explicación de lo que es la violencia. Lo importante es que debemos identificar que no es un elemento natural de las personas, es aprendida, se presenta en cualquier ámbito, se presenta en cualquier dinámica social y se expresa o me va a generar consecuencias también de diferentes ámbitos. Qué maravillosa explicación. La verdad es que yo creo que es una explicación que todo el mundo pueda ver, visualizar, aprender y sobre todo comprender. Porque luego en nuestra práctica, de nuestro diario vivir, podemos decir que nosotros no somos violentos y sí somos violentos en un comentario, en la asignación que le hacemos a alguien, en la crítica que le hacemos a alguien, podemos llegar a ser violentos. Entonces, no es un tema que me exenta. A mí me gustaría invitar a todos nuestros radioescuchas a que no te pongas como en la parte de a mí me hacen, sino qué hago yo o qué prácticas tengo que son violentas. Como por ejemplo, la crítica es una manera de violencia ante una persona sin saber el contexto o la relación que tiene y sobre todo en la familia. Nos comentabas que la violencia se aprende. ¿Nos podrías comentar dónde nosotros podemos visualizar o podemos concretar que la violencia se aprende? Sí, claro. Bueno, primero que nada, una disculpa por los ruidos externos, ya saben que estamos en casita, tengo perros y aquí están delatosos. Bueno, pues primero que nada, entender que hay tipos y modalidades de violencia, ¿no? Es como lo más importante que hay que identificar. Los tipos de violencia, siempre yo le denomino de esta forma, los tipos de violencia son las formas en las que expresamos la violencia, ¿no? El tipo de violencia que puede ser física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, ¿no? Es un tipo de violencia, son los tipos de violencia. Y las modalidades las vamos a entender como los escenarios o los lugares en donde se van a presentar estos tipos de violencia. Entonces, por un lado tengo las formas de expresar la violencia y por otro lado tengo los escenarios en donde yo voy a expresar esas violencias. Repito, las violencias se pueden aprender en muchísimos espacios, ¿no? Desde el espacio público, en una institución, en el trabajo, en la escuela, pero principalmente la aprendemos en casa. No quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que todas las personas violentas, ¿verdad? Lo aprendieron necesariamente en casa, ¿no? Y de repente también como que damos esa culpa o esa responsabilidad totalmente en la familia. Me ha tocado trabajar con personas que tienen un patrón de violencia y no necesariamente fue el origen, la dinámica familiar, pero la realidad es que al ser seres sociales, pues nuestros primeros círculos de aprendizaje y de desarrollo, pues principalmente es la familia. Entonces, sí es importante identificar esto, que tenemos tipos y modalidades de violencia. Ahora bien, bien lo mencionabas, Doc, esta parte de la crítica o lo que nosotros llamamos muchas veces microviolencias, ¿no? Esas microviolencias o esas violencias tan pequeñas, tan naturalizadas, tan normalizadas, pasan desapercibido. Y esas microviolencias están en todos lados, ¿no? No solamente en la familia, están en el trabajo, en el espacio público, en los medios de comunicación. Y como se vuelven tan normales, por así decirlo, porque se normaliza la violencia, pasan desapercibidas y todas y todos en algún momento ejercimos algún tipo de violencia, aunque sea una microviolencia, pero todos lo hemos ejercido o en algún momento de nuestra vida también hemos sido víctimas de estas microviolencias, ¿no? Entonces, lo importante aquí sería empezar a identificar primero qué es la violencia, cuáles son los tipos y modalidades, que ya lo platicamos, y hacer conciencia que en algún momento de nuestra vida hemos ejercido algún tipo de violencia y también hemos permitido, ¿verdad?, el que se nos ejercieran esas violencias, que pueden ir desde violencias mínimas, como ya lo dijimos, microviolencias, que muchas veces no las identificamos precisamente por eso, porque están normalizadas, hasta violencias más graves, ¿no? Donde regularmente las violencias más graves
ya se ven físicamente, regularmente son golpes, agresiones sexuales, privaciones de la libertad, incluso la muerte, ¿no? O un sinfín de delitos, aterrizándolo principalmente al tema de hoy, que es violencia contra las mujeres, pues principalmente la violencia que se da en dinámicas familiares. ¿Nos podrías comentar un poco sobre cómo aprendemos estas violencias o tal vez algún ejemplo en donde podemos ver estas microviolencias naturalizadas? Ajá. Sí, bueno, estas microviolencias pues regularmente las tenemos muy, muy cercanas, ¿no? En las dinámicas interpersonales, desde el momento en el que, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Llega mi papá y me dice, sírvele de comer a tu papá o sírvele de comer a tu hermano, o los varones comen primero, ¿no? Y nosotros esperamos a que ellos coman, o en las labores de la casa que no están repartidas adecuadamente y vemos que siempre las labores de la casa se le quedan a la mamá o a las hijas por el hecho de ser mujer, ¿no? O actividades plenamente domésticas o de cuidado a los demás se le dan a la mujer, ¿no? ¿Quién va a cuidar al abuelito? Pues la mamá o la hija. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo esto puede ser un tipo de violencia, no? Si al final no me está generando ningún tipo de daño. Pero estas conductas, que son conductas muy normalizadas en muchas familias, ¿no? Es parte de la dinámica y de esa estructura de poder, favorecen a una escalera de la violencia, ¿no? Y entonces nos dan roles específicos, nos dan patrones de conducta específicos, donde el varón o el hombre tiene que comportarse de cierta manera y donde la mujer tiene que comportarse de cierta manera. Y entonces cuando el hombre o la mujer salen de estos roles de conducta definidos por la familia, por la sociedad, es ahí cuando viene la violencia, ¿no? Cuando yo me rebelo sí, me rebelo contra un rol impuesto, entonces es ahí cuando se viene el ejercicio de la violencia porque se está rompiendo con este patrón de conducta, ¿no? Si ahora yo, mujer, prefiero ir a trabajar y dejar a mis hijos al cuidado de su papá, pues obviamente voy a recibir un sinfín de críticas sociales, cómo es que la mujer sale a trabajar, si la mujer está dedicada para la educación o para el cuidado de los hijos, el hombre no puede hacer lo mismo. Y entonces estas conductas tan pequeñitas que, repito, pareciera que no me están haciendo daño físicamente, la realidad es que son microviolencias ejercidas simbólicamente por roles o patrones sociales que se nos han dado por el simple hecho de ser hombre o por ser mujer. Entonces, ahí es donde podemos identificar desde estas pequeñas conductas donde no hay equidad en ese ejercicio de derechos, donde no hay equidad en esas libertades, donde voy a tener por encima a alguna persona que me está ejerciendo ese poder deliberado y consciente, limitándome en pleno ejercicio de mis derechos. Es ahí donde se identifican estas microviolencias que, repito, que si se van sumando, nosotros le llamamos la teoría del iceberg de la violencia o de la pirámide de la violencia, que regularmente lo que vemos siempre es como el pico, ¿verdad?, de ese iceberg, que regularmente son las violencias extremas. Pero para haber llegado a esa violencia extrema, pues obviamente necesitamos esa escalera, ir subiendo poco a poco en esas microviolencias, ¿no? Desde el cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que comportar, el que me tengan que revisar mi celular, el que no pueda salir con mis amigas, hasta ya violencias extremas que tratan de controlarme mis ingresos económicos, mi libertad sexual, mi libertad de tránsito, obviamente lesiones, ¿no? Y en casos obviamente extremos, pues privación de la vida. Y todos tenemos derecho a estudiar, todos tenemos derecho a la libertad religiosa, a la libertad para poder trabajar. Son derechos que hasta el mismo gobierno otorga como país, como ciudadanos, pero desde el hogar se comienzan a limitar a partir de las asignaciones que los mismos miembros de la familia señalan en las mujeres. Hace algún tiempo, ya tiene bastantes años, una persona nos comentó, ¿para qué va a estudiar mi hija si de todas maneras se va a casar? Entonces, ¿para qué gasto dinero en ella si al final va a dejar botada la carrera? Y no es un comentario del siglo pasado, es un comentario apenas hace un par de años. Es un comentario que aún muchas familias tienen o permanecen.
Inclusive para algunas mujeres en el contexto educativo, y ahora más que estoy con la universidad y puedo tener más contacto con las chicas, hay personas en las familias que sabotean a las mujeres que estudian. Y los mismos padres le dicen a las chicas, ¿para qué inviertes tanto dinero en tu educación? ¿De qué te sirve? Es un gasto innecesario. Eso es violencia, porque no hay nada mejor que estudiar. O sea, no está haciendo nada malo y aparte es parte de sus derechos. Y hay familias que no las apoyan porque dicen, no, ¿para qué te apoyo? ¿No? No tiene sentido apoyarte, es un gasto. Ah, pero en el caso del hermano, sí le pagan pasajes, sí le pagan fiestas, le pasan por alto en el número de situaciones y no estudia. Pero la chica de casa que sí estudia y trabaja, se le recrimina, se le chantajea y eso pues hace que se disuelvan sus oportunidades para estudiar. Esto pasa en nuestras familias mexicanas. ¿Nos podrías mostrar a lo mejor un ejemplo de cómo son esas microviolencias en un caso que tú hayas observado? Sí, pues, por ejemplo, principalmente yo trabajo con lo que son mujeres que sufren de violencia intrafamiliar o violencia familiar. El ámbito de delitos sexuales es como el acompañamiento que yo más realizo. Es muy común, por ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar bueno, hacer esta entrevista y este acompañamiento con mujeres que de repente llegan y llegan a denunciar, ¿no? Y denuncian el maltrato hacia los hijos. Entonces la mujer llega y dice, es que vengo a denunciar a mi pareja porque está agrediendo a mis hijos. Cuando tú empiezas a hacer la entrevista, la víctima se enfoca mucho en los hijos, ¿no? Porque llegaron lesionados, porque probablemente hubo una tentativa de agresión sexual y demás. Y cuando empiezas a hacer el análisis, te das cuenta que esta mujer ha sufrido de violencia por su pareja desde hace 3, 5, 10 años, pero ella no lo asimila como violencia, ¿sí? Ella, obviamente, muchas de estas mujeres han tenido una historial de vida llena de violencia que normalizan la violencia. Entonces, cuando yo recibo la violencia, está tan normalizada que no denuncio o que no tengo redes de apoyo para denunciar, o también nosotros como sociedad no generamos esa confianza con las personas que sufren de violencia y muchas de ellas prefieren no denunciar. Pero cuando ya la violencia es ejercida contra mis hijos, entonces ahí sí no lo permito y es cuando denuncio. Y cuando trabajo con estas mujeres, les digo, oye, pero tú también estás siendo víctima de violencia, ¿no? Y no, es que yo vine a denunciar porque a mis hijos no los tocan, ¿no? Sí, pero tú también fuiste víctima o eres víctima. Y como que no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque precisamente hay una asimilación de las microviolencias que cada vez son mayores, dejan de ser micros, ¿verdad? Para convertirse en violencias mayores, y poco a poco se van adaptando, nos vamos adaptando, no, digo, como sociedad nos incluimos, nos vamos adaptando a esas microviolencias, ¿no? Que ya no son micro, y ahora son violencias, expresiones de violencia grandes, pero que las hemos ido como asimilando, es como el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Que de repente el cuerpo va aceptando mayor cantidad y pareciera que ya no pasa nada en el cuerpo. Lo mismo pasa con la violencia, ¿no? No vamos lejos. Hace 15, 20 años escuchar en las noticias que encontraron una persona probablemente asesinada, ¿no? En la colonia era alarmante. Ahora escuchar esa noticia todos los días, pues ya no pasa nada, ¿no? Sabemos que es algo normal, que van a encontrar una persona sin vida en la colonia. Es más, si no sucede algo, eso es lo alarmante ahora, ¿no? Porque ahora no se escuchó ninguna noticia. Entonces, no solamente las víctimas, en este caso mujeres, sino creo que como sociedad, desafortunadamente, estamos tolerando grandes cantidades de violencia, ¿no? Y entre más lo toleramos, obviamente, esas violencias van a pasar desapercibidas. Entonces, muchas veces me sucede con este tipo de mujeres que han sufrido de violencia, que ellas ni siquiera lo entienden o lo asimilan como procesos de victimización, ¿no? Y entonces, obviamente, es un trabajo doble, porque debemos hacer que hagan conciencia de la victimización
que miren, es muy difícil en el proceso de mujeres, no para todas, pero sí para la mayoría, porque es caer nuevamente en cuenta que soy víctima. A lo mejor una parte de mí no lo tenía tan consciente y ahora que trabajo en los procesos de victimización es darme cuenta, sí he sido víctima y he sido víctima de toda esta violencia y durante mucho tiempo y es como que les cae un balde de agua fría, ¿no? Al doble y es un proceso muy fuerte para ellas, pero necesario para salir de esos círculos de violencia. Claro, es entendible porque viéndonos en esa situación, pues nuestro yo dice, no, a mí no me pasa, eso le pasa a otras personas, eso le pasa ahí en la tele, eso pasa ahí en las noticias, a mí no me pasa, porque pues es un mecanismo de defensa en donde me niego esa postura en mí, porque aparte las víctimas de violencia también se sienten avergonzadas por haber sido violentadas y viene este planteamiento de ¿por qué permití tanto? ¿Dónde estaba que permití durante todo este tiempo este maltrato, esta situación? Y también les da vergüenza, que no debería de ser así, porque esa también es una postura de lo que es el síntoma de la violencia. Hacen que se sientan avergonzadas por ser violentadas. Entonces, no hay por qué sentirse así y esa es una razón por la cual no denuncian y también por la cual no toman psicoterapia. Entonces, tomando en cuenta esto, mi estimada Loida, ¿qué recomiendas a todas aquellas personas que a través de este programa tal vez están identificando que están viviendo violencia o que ya lo tienen plenamente identificado? ¿De qué manera pueden abordar la situación? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué pueden hacer? Sí, bueno, primero que nada, doctor, algo que dices es bien cierto. Primero que nada, trabajar esa responsabilidad o esa culpa que nosotros como sociedad ejercemos con las víctimas en general, ¿no? Y en este caso con mujeres que sufren de violencia, hay que identificar esos llamados de emergencia, porque las víctimas sí lo piden. Sí lo piden, hay veces que lo piden muy sutilmente, precisamente por este miedo, por esta culpa, por esta vergüenza, ¿no? Pero sí hay llamados de emergencia y que a lo mejor los que rodeamos a esa víctima no los entendemos, no los identificamos, o que muchas veces me ha tocado ver, ¿no? Nosotros mismos minimizamos, ay, no estás exagerando, no es para tanto, ¿no? Pero si él te quiere, cosas como estas. Entonces, sí hay llamados de emergencia de las víctimas muy sutilmente. Y cuando las víctimas escuchan esto de, no exageres, no es para tanto, entonces la víctima da un paso atrás, ¿no? O dos pasos atrás. Y ya estaba dando un paso adelante, se regresa dos atrás y dice, tiene razón, entonces yo estoy exagerando, nadie me va a entender, nadie me va a escuchar. Bueno, y entonces me quedo ahí tolerando más violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, si yo identifico que alguien cercano a mí, mujer u hombre, en este caso digo principalmente las mujeres, sufren de violencia, no debo de juzgar y decirle que estoy para apoyarle, ¿sí? En cualquier momento que la persona necesite el apoyo, debo estar ahí. Dos, si yo ya estoy identificando que puedo ser víctima de algún tipo de violencia, es necesario pedir apoyo. Es necesario buscar redes de apoyo. Que vuelvo a lo mismo, el tema de violencia contra las mujeres es muy complejo porque lo que hacen muchos varones es romper redes de apoyo, ¿no? Y entonces de repente decimos, ¿por qué la mujer no denunció? ¿Por qué la mujer no pidió apoyo? ¿Por qué no le dijo a sus amigas? ¿Por qué no le dijo a la familia? Bueno, porque el agresor realiza un modus operandi tan perfecto que rompe esas redes de apoyo. Entonces la víctima se queda en medio de esa telaraña sin poder pedir apoyo, ¿no? Nos toca a nosotros que estamos desde afuera y que podemos identificar esas violencias, el acercarnos de manera muy respetuosa, muy gentil, porque tampoco vamos a ser salvadores de nadie y tampoco vamos a tomar un papel que no nos corresponde de superhéroe y no te preocupes, estoy aquí y tomar como papel importante de la situación. Tampoco se trata de eso, eso es muy importante. Me acuerdo de una frase bien bonita que nos dijo en clase, el dolor ajeno es terreno sagrado. ¿Y cómo lo traigo aquí, doctora? Lo mismo pasa con la violencia. No querramos
como ser el superhéroe de todos. Hay que respetar, obviamente, hay que aventar esas redes de supervivencia a las personas que están viviendo de violencia y buscar varios medios para que ellas puedan alcanzar esas redes de apoyo. La violencia familiar es un delito y hay que denunciarlo. Yo sé que entrar en tema de justicia penal y de administración de justicia es bastante complejo, es un sistema de justicia no diseñado para las víctimas, pero bueno, si nosotros no ponemos en marcha el sistema de justicia, no ponemos a trabajar a los servidores públicos, nadie lo va a hacer. Entonces, otra recomendación sumamente importante que yo les hago es denunciar y acompañar a la víctima, porque el proceso de denuncia es agotador, es largo. La víctima se va a encontrar con un sistema de justicia donde la va a criminalizar nuevamente. Si como sociedad lo hacemos, como familia lo hacemos, el sistema de justicia no está diseñado para las mujeres que sufren de violencia, pero bueno, eso tiene que ir cambiando y ya quizás será para otro programa hablar del tema de justicia, que es bastante complejo el tema, pero sí es importante denunciar la violencia dentro de la familia dirigida para cualquier miembro, pero mujeres, niñas, niños, adolescentes, se tiene que denunciar porque la violencia va escalando y el día de mañana no queremos tener resultados peores, ¿no? Violencia extrema, donde algún miembro de la familia haya perdido la vida, ¿no? Y bueno, por último, trabajar con agresores. Creo que siempre que yo escucho estas pláticas de violencia contra la mujer, volvemos a lo mismo, se le da mucha responsabilidad a la mujer, que salga de esos ciclos de violencia, que se empodere, que trabaje, que vaya a terapia, pero nadie voltea a ver a los agresores. Entonces, también nos toca trabajar con los agresores, que ellos hagan conciencia de la violencia que están ejerciendo y que también trabajen en ellos mismos, ¿no? O las personas que ejercen la violencia, también nos toca trabajar con ellos. Entonces, es una triada como tal, ¿no? Trabajo con víctimas, trabajo con agresores y trabajo con redes de apoyo, que es la sociedad. Uh-huh. Muy bien, mi estimada Loida, te agradecemos mucho la entrevista de hoy. Me han quedado puntos bien importantes. Espero que nos puedas conceder más adelante otra entrevista justamente con este trabajo que has realizado sobre mujeres que están en prisión por alguna u otra razón. Es un tema altamente interesante. Esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. No te olvides que este febrero empezamos nuestro propedéutico en la maestría en psicoterapia humanista con enfoque existencial. Aquí nosotros te damos más información. Hasta la próxima semana. Bye. Gracias, bye. La Universidad Humanista Hidalgo presentó Sanamente, un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. por Om Radio.